Esta es la calle de la que se ha hablado mucho, en donde la gente desesperada bajaba de Pacific Palisades, donde viven muchos famosos, y dejaban sus carros abandonados porque el fuego era inminente. Hay muchas cosas pasando que yo creo que con la medida de los días se van a dar cuenta. Esta es la casa de Billy Crystal. Tenía 45 años de estar viviendo aquí. Voy a presentarles una historia ahora. Estuve en la casa de Paris Hilton, estuve en la casa de Fergie, de cómo quedaron la casa de algunos de los famosos. De Anthony Hopkins es impresionante, y ahora les voy a hacer un recorrido por esta casa de Billy Crystal. Cuando a Jamie Lee Curtis le ordenaron evacuar su casa, lo hizo inmediatamente. Y fue muy sabia su decisión, porque horas después se confirmó que casi todo su barrio fue consumido por las llamas. Aunque su casa se salvó, no podrá regresar pronto. Y hoy pide colaboraciones, y ella misma donó $1 millón para el fondo de las víctimas de los incendios. Paris Hilton se enteró que su casa en Malibu había sido destruida cuando estaba viendo las noticias y vio en la tele cómo su propiedad era devorada por los fuegos. Esta era una de sus casas de descanso y donde sus hijos habían dado sus primeros pasos. Son casas de millones y millones de dólares, que todavía se les siente el vapor, obviamente. Todavía esta casa se quemó ayer, la casa de Paris Hilton, y todavía hay fuego dentro de ella. Los bomberos, por supuesto, lo controlaron completamente, pero todavía hay como esquirlas. Y pueden ver allá arriba también cómo se han quemado otras casas y otras residencias aquí en la costa de Malibu. La casa de Mandy Moore también desapareció, así como también el colegio donde estudiaban sus hijos. Esta es la calle de la que se ha hablado mucho, en donde la gente desesperada bajaba de Pacific Palisades, donde viven muchos famosos, y dejaban sus carros abandonados porque el fuego era inminente. Aquí se ven los carros que ya fueron quemados. Quiero pedirle a mi camarógrafo que lo muestre, pero también aquí de este lado, los carros que los abandonaron las personas y que la policía tuvieron que arrumarlas. Al otro lado tenemos Tesla, BMW, Mercedes-Benz, incluso un Aston Martin hay por allá, que fueron abandonados sin importarles, porque era más importante la vida en ese momento. La casa de la cantante Fergie en Brentwood quedó semidestruida. Esta es la casa de la cantante Fergie. Es de este tipo de casas en donde por fuera parece que no fuese nada, pero cuando tú entras tiene una vista espectacular de toda la ciudad de Los Ángeles y de Pacific Palisades. Los fuegos llegaron incluso, y estamos mostrando las imágenes del otro lado de la colina, en donde se ve que el fuego llegó a su casa, no la destruyó por completo, pero está muy afectada y, por supuesto, invivible. Y el matrimonio de Adam Brody y la actriz Leighton Meester usaron felices el pasado domingo en los Golden Globes, y ayer perdieron su lujosa mansión de más de $7 millones. La esposa de Jaime, Camille, así vio los fuegos desde su casa. Y Rosalind Sánchez, quien vive en la misma zona que Jaime, publicó cómo estaba el patio de su casa con el fuego a poca distancia. Otro que también perdió su propiedad fue el actor Anthony Hopkins, la cual quedó completamente en ruinas tras el paso del devastador incendio. La casa de Billy Crystal, donde vivió por 45 años, quedó completamente destruida. Así era y así quedó. Mientras que el actor Ashton Kutcher fue visto ayudando a algunos de sus amigos afectados por los incendios. Otras estrellas que vieron sus casas quedar en cenizas son los actores Eugene Levy, Miles Taylor y John Goodman, entre otros. Sin embargo, Tom Hanks y Steven Spielberg hasta ahora han tenido mejor suerte, pues sus mansiones aún siguen en pie. 3, 4, 5. Fíjate, Lili, Raúl y amigos, esta es, como les decía, la casa de ese actor de Hollywood, y aquí quedó destruida. Él vivía aquí por 45 años. 45 años que ya no existen, 45 años que se fueron por los fuegos. Y esta es solamente una de las miles de casas, porque son aproximadamente 1000 casas de estructura. Y esta es una casa en donde tenía una cancha de tenis. Se ven las estructuras de la de Sunset Avenue, increíble. Las sillas están completas. Y esto es una de las tantas casas que se han destruido. Nosotros obviamente estamos mostrando la casa de los famosos, un programa de entretenimiento, pero no famosos. También hay muchísimas personas que han sido devastadas sus casas por estos incendios. Ya comienzan las controversias y comienzan los reclamos. Por ejemplo, a la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles se le está reclamando
que por qué ella redujo el presupuesto de los bomberos y los redujo en 17.6 millones de dólares. Entonces esto provocó que no hubiese suficientes bomberos para atacar o para controlar esta cantidad de incendios inesperados, porque decía el cuerpo de bomberos que de repente estaban preparados para 2 incendios, pero no uno tan monumental como el Pacific Palisades y otros que se presentaron. Tania, esto es una catástrofe que no termina, como tú dices, los fuegos continúan, no los pueden contener, Lili, en este momento, no importa. Claro, y no estaban preparados para algo como este, y esa es la gran pregunta. Muchos de los incendios siguen, señores, y siguen quemándose más y más casas. Tania, tú dices que la casa tuya no le pasó nada, pero las de alrededor sí tuviste problemas en el barrio donde tú vives, que esto pasó en la noche de ayer, ¿no? Sí, exactamente. A menos de 1 milla se quemaron 3 casas y esto es lo que mucha gente está diciendo. ¿Cómo es posible que hayan estos incendios tan repartidos en diferentes partes de la ciudad? Sí, un incendio en Pacific Palisades comenzó y después el segundo en Altadena, que la distancia es de 13 millas aproximadamente, ¿no? Nosotros sufrimos muchísimo porque no sabíamos qué iba a pasar. Veíamos a los vecinos tal vez echándole agua a las puertas de las casas porque se presume que si están húmedas y no están tan secas, pues no se va a quemar o el fuego no va a atacar esta propiedad. Pero es una situación súper complicada porque uno no sabe en qué momento le va a llegar la alarma de decir tienes que evacuar inmediatamente. ¿Y qué haces? ¿Qué te llevas? ¿Qué buscas en un momento en donde, por ejemplo, yo que estaba con mis 2 niños en ese momento, con Zoe, con Bruno, decía, empaco cualquier cosa como si fuera un viaje de 3 días y me voy? Y eso fue lo que hice. Fue muy, muy, muy riesgoso, sobre todo que ya había visto lo que había pasado aquí en Pacific Palisades. Gracias, Tania. Vamos a volver contigo más adelante, Lili. Y gracias, Tania, porque sé que estás entrando en una zona prohibida. Exactamente. Solamente puede entrar la prensa. Obviamente, sin saberlo, uno puede estar arriesgando la vida, Raúl, porque todavía hay casas donde está Tania que están encendidas. Así es que gracias por esta cobertura. Quiero decirle una cosa antes de ir al próximo reportaje. Excelente cobertura de Tania. Yo pasé un momento muy difícil porque la que fuera la reportera nuestra aquí, Jessica Maldonado, que es íntima amiga de todos aquí y trabajó y fue una de las fundadoras del Gordo y la Flaca, Lili. Sí, nuestra querida Jessica Maldonado. Llegó un momento horrible. Yo llamo a Jessica Maldonado y le digo, Jessica, hay un fuego en Hollywood. ¿Dónde estás tú ahora? Porque sé exactamente dónde ella vive y tiene una madre de 80 y pico de años. Con bastón. Me dice, yo había salido, estoy camino de mi casa ahora, tengo problemas llegar, no sabía de esto. Cuando llega a su casa, me dice, ya estoy en la casa, no hay problema. Después de eso tuvo que salir corriendo con su madre de la casa y cuando la traté de encontrar después de llamarla toda la noche y de ella que lo puso en Instagram y todo esto, que se quemaron casas, me dice, ¿tú conoces la casa que está frente a la mía? Yo tengo una casa chiquitica que compré con mi trabajo a través de los años. La mansión que está delante de mí se quemó. Se quemó por completo. Nosotros tuvimos que salir corriendo, no sabíamos qué hacer. Bueno, yo creo que lo que nos deja esto, Raúl, y que obviamente nosotros, como dijo Tania, nosotros estamos mostrando las mansiones de famosos porque hacemos un show de entretenimiento, pero la cantidad de gente, Raúl, y que ha sufrido con esto, o sea, gente que ha trabajado toda su vida, o sea, que ahorró su dinerito poco a poco para tener su hogar para el resto de la vida, es lo que nos parte el corazón también. Te lo pierdes todo, Lili, pierdes todos tus recuerdos.